Este miércoles, la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el cambio de políticas de la Unión Americana hacia Cuba. En NTN 24, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que Jacobson no tiene claridad sobre cuáles son las condiciones para un posible levantamiento del embargo. En nada me han convencido y me dolió mucho que la que está negociando, Roberta Jacobson, yo le pregunté cuáles son las 3 condiciones bajo la ley americana para levantar el embargo. Ella no sabe cuáles son las leyes y no sabe cuáles son las condiciones. Así que el presidente Obama quiere que nosotros levantemos el embargo sin tener un proceso democrático en Cuba, sin tener libertad para los presos políticos, sin tener libre expresión. Y ella ni sabe que esas son las 3 condiciones. Saludamos en Miami, Florida, a Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá. Señora Payá, un buen día para usted. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muchas gracias, buenos días. Hemos escuchado atentamente sus palabras, tanto en el Congreso de Estados Unidos como las reacciones de los disidentes y opositores cubanos frente al restablecimiento de relaciones con Cuba. Usted ha hecho una exigencia de no dejar en la impunidad los crímenes de la dictadura. Esa petición que usted ha hecho públicamente, ¿se la pudo hacer directamente a la secretaria Roberta Jacobson? Nosotros hemos hablado, pero solamente de manera informal. Yo no he tenido una reunión formal con ella, pero desde luego que sí es una petición ella, no solamente a la señora Roberta Jacobson. Yo tuve una reunión en la Casa Blanca con el señor Ricardo Zúñiga y también es lo que les he dicho a los senadores en el día de ayer. Pues si están conversando con el gobierno cubano, nosotros esperamos que sobre esa mesa de conversaciones esté la detención de la impunidad y específicamente esté la investigación independiente del gobierno cubano que se requiere sobre el atentado que terminó con la vida de mi padre y de Harold Cepero. De hecho, desde esta administración y desde varias instituciones del gobierno de los Estados Unidos se han hecho declaraciones pidiendo esa investigación. Por tanto, estamos esperando la respuesta que el gobierno cubano les ha dado o les dará durante estas conversaciones. Sin embargo, la secretaria Jacobson dice que las posiciones del régimen cubano no se han modificado con la reactivación de estos contactos. ¿Esa es una señal para ustedes de desesperanza de que no va a haber un movimiento hacia el reconocimiento de las víctimas, de llevar ante la justicia a los responsables y al final direccionar a Cuba a una democracia real? Nosotros no tenemos puestas nuestras esperanzas en lo que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos ni en lo que el gobierno cubano hará de buena voluntad. Buena voluntad sabemos que no tienen. Ahora, sí estaremos presionando desde nuestra labor cívica en la ciudadanía cubana y también desde los foros internacionales en los que podamos estar, porque se ponga presión sobre el gobierno cubano y se realice esta investigación independiente sobre el atentado que terminó con la vida de mi padre y de Harold y sobre otros atentados y sobre los crímenes que el gobierno cubano ha cometido durante los últimos años. De ello, no es necesaria su voluntad. Se puede comenzar una investigación, nosotros ya la hemos comenzado, pero esperamos que los gobiernos democráticos del mundo y las personas de buena voluntad pues apoyen la causa de los cubanos por la detención de la impunidad. Señora Payá, usted hablaba de lo que pueden hacer los ciudadanos cubanos y encontramos recientes cifras del Observatorio de Derechos Humanos que registra una baja muy leve de los actos represivos y de las detenciones arbitrarias. Hay quizás allí una señal de cambio de los que los cubanos tendrían por fin la posibilidad de expresarse libremente o poder dirigir sus destinos. ¿O usted cree que todavía falta mucho para eso? Mientras sea el gobierno cubano quien toma las decisiones, no hay ninguna señal positiva. Las señales que a nosotros nos llenan de esperanza son esas acciones de los cubanos que están luchando por sus derechos y muchos de ellos están también sufriendo las consecuencias de su acción en favor de los derechos humanos, como son las decenas, quizás cientos de prisioneros políticos que todavía están hoy en las cárceles cubanas y muchos otros que están pues bajo la represión del régimen. El gobierno cubano ha hecho cambios, pero estos cambios no han ido por el reconocimiento de los derechos. Por ejemplo, el gobierno cubano ha permitido que más personas puedan entrar y salir del país,
pero es el gobierno cubano quien decide quién entra y quién sale y cuándo lo hace. O sea, es la diferencia entre un permiso y un derecho. Los exprisioneros de la causa de los 75 no pueden entrar a Cuba. La artista plástica Tania Bruguera, que entró recientemente a realizar un performance en La Habana y fue secuestrada por la seguridad del Estado cubana, ahora tiene confiscado su pasaporte y no puede salir. El gobierno cubano sigue decidiendo quién entra y quién sale. Por tanto, no hay ningún cambio en la naturaleza totalitaria del sistema. Y es precisamente esa naturaleza la que debe estar en entredicho en las mesas de conversaciones que tenga el gobierno cubano con la comunidad internacional, o al menos con las fuerzas democráticas de la comunidad internacional. Si no va a estar en esa mesa de conversaciones la variable de la participación ciudadana, si no va a estar la petición de plebiscito que miles de ciudadanos cubanos de manera pacífica y de manera legal han hecho a la Asamblea Nacional para que se le pregunte a todos los cubanos si quieren un cambio en la ley que les permita tener elecciones libres y plurales y competitivas, cosa que no pasa en mi país desde hace más de 62 años, pues entonces estos diálogos continuarán o serán a la postre diálogos que no representan ni ayudan a los ciudadanos cubanos y que forman parte del fraude que este gobierno intenta vender a la comunidad internacional, preservando el status quo y cambiando solamente la fachada. Ya la subsecretaria Jacobson ha dicho que próximamente volverán a reunirse las delegaciones de ambos gobiernos. Desde la OEA encontramos voces como la del secretario Insulza, quien dice que ya espera resultados concretos de los acercamientos para la próxima Cumbre de las Américas. Quizás esa cumbre será un escenario donde podrán encontrarse esas visiones, o quizás hay un afán de mostrar resultados y de lograr cambios cosméticos, pero no a la profundidad como están esperando los ciudadanos en Cuba. Mira, los cambios que Cuba requiere son muy elementales. Estamos hablando de un país donde nadie que tenga menos de 80 años ha participado en elecciones libres y plurales. Nosotros queremos que se le pregunte a los cubanos sobre los cambios en las leyes y queremos que cambie la ley para que se garanticen nuestros derechos, y en específico queremos realizar elecciones libres y plurales y queremos participar de ese cambio en la ley. No que lo haga el gobierno como ha hecho hasta ahora, modificando la ley pero sin garantizar los derechos, sino que se le pregunte a los cubanos sobre esos cambios en las leyes. Es elemental. En Chile hubo un plebiscito en los años 80 y tuvieron todo el apoyo de la comunidad internacional. Los cubanos no merecemos menos y los cubanos lo estamos necesitando desde hace ya muchísimos años. En la Cumbre de las Américas, los gobiernos de las Américas tendrán la oportunidad de apoyar las demandas elementales que no tienen nada que ver con partidos ni ideologías de los ciudadanos cubanos, o de prestarse a esta orgía de la mentira que lleva años el gobierno cubano intentando vender. Ahora, preguntarle también si los movimientos, las organizaciones están ya empezándose a organizar para un plebiscito o una consulta popular. Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado en comunicación con instituciones internacionales que pudieran servir de observadores, que pudieran servir de garantes de ese plebiscito que los cubanos llevamos años exigiendo, pero el primer paso pues debe ser la realización o al menos la voluntad de realizarlo, y que los cubanos podamos tener espacio en los medios de prensa para llegar al resto de los cubanos con un mensaje de liberación y con un mensaje de democracia. Lo que queremos no es imponer nuestra verdad, pero tampoco queremos que nos impongan ninguna de las restricciones que hasta ahora tenemos. Queremos que entre todos podamos decidir y diseñar el futuro del país. Por tanto, necesitamos ese espacio en los medios, necesitamos el proceso de preparación del plebiscito y necesitamos que cuanto antes se le comience a exigir también en los foros internacionales al gobierno cubano que permita a sus ciudadanos decidir. Muy bien, le agradecemos a Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, por habernos acompañado estos minutos aquí en el informativo de NTN 24 desde Miami, en la Florida. Gracias, señora Rosa María Payá, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.